También. Ok. Muy bien. ¿Listos? Bien, vamos a iniciar con la lectura. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 17 al 20, y continuamos con capítulo 3, versículos del 1 al 5. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volverlos a ver. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es el hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Y a continuación voy a dar paso a nuestro hermano Eduardo para que continúe con su predicación del día de hoy. Bien, pues, Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente y compartirles la palabra de Dios. Y pues para empezar quisiera que vayamos un poquito al contexto de la carta a los tesalonicenses de Pablo. Cuando Pablo comienza a hablarles de escribir esta carta, él va a Tesalónica y empieza a predicar por 3 sábados consecutivos. Entonces, él no dura ahí más de 3 semanas. Eh, y en ese momento, él es expulsado, por así decirlo, de ese lugar, porque los judíos comienzan a perseguirlo, a amenazarlo de muerte. Entonces, él tiene que salir de ese lugar y partir hacia Berea, donde también le sucede lo mismo. Y continúa hasta... y sale de ese lugar. Entonces, Pablo tiene un desafío muy grande por el hecho de que él estaba pensando mucho en los tesalonicenses acerca de si su predicación, su enseñanza iba a tener se iba a desarrollar de una manera correcta. Entonces, él tenía esa ansiedad de saber si realmente los tesalonicenses iban a tener una fe firme. Entonces, como acabamos de leer en el texto, vemos eh, que cuando ya no soportó más envió a Timoteo y en ese momento, cuando Timoteo regresó, él le trajo buenas noticias. Las noticias fueron que los tesalonicenses estaban firmes en su fe. Los tesalonicenses amaban a Pablo. Esa fue la primera buena noticia y después de que ellos estaban firmes en su fe. Y también habían algunas preguntas, ¿no? Pero básicamente es el contexto, ¿no? Pablo estaba angustiado porque solo había estado con ellos aproximadamente 3 semanas. Entonces él tenía la necesidad de compartirles, de saber cómo estaban. Y, y, y Pablo nos muestra en este capítulo, en este pasaje que vamos a leer, 2 características de un, eh, de un buen capacitador. Y espérenme, les voy a compartir pantalla.
Espero que sí lo estén viendo. Entonces, bueno, espero que me estén escuchando. El título que yo le he puesto a este sermón es eh, bueno, Pablo nos muestra cómo ser un buen capacitador y nos da dos características acerca de cómo serlo. Y la primera característica es que un buen capacitador es aquel que ama a quienes enseña. Y cuando nosotros vamos al texto, cuando nosotros leemos en el versículo 17, dice: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a vernos. Entonces, Pablo les habla a ellos con un profundo amor. Pablo les está hablando a ellos con, con un deseo intenso de ir a verlos. Cuando Pablo les enseñó a ellos, él no solamente les enseñó con sus palabras, él les enseñó con su vida misma. En las enseñanzas, él entregaba parte de su corazón y él los estaba capacitando, ¿no? Eh, y él tenía ese deseo, ¿no? Que ellos pudieran crecer. Entonces, eh, Pablo nos muestra que en la enseñanza nosotros debemos no solamente de, de, de ser, de enseñar por simplemente conocimiento o lo que podamos entender, sino realmente enseñar con nuestro corazón, enseñar lo que, eh, lo que de la mejor manera posible, con todo nuestro corazón. Entonces, él dice que aunque ellos estaban lejos físicamente, eh, aunque habían salido de este lugar, eh, su corazón estaba con ellos, su corazón estaba ahí con ellos. Y, y continúa diciéndonos: hicimos lo posible por regresar, todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Entonces, eh, el apóstol Pablo nos muestra que él eh, actuó con responsabilidad en el hecho de dejarlos a ellos como sus estudiantes, por así decirlo, y salir de la ciudad eh, poniendo a salvo su vida y la vida de los hermanos que quedaron en Tesalónica. Él actuó con responsabilidad porque los amaba, porque ciertamente Pablo entendía, ¿no? el, el hecho de, de que él entendía perfectamente que la muerte para él era mejor, ¿no?, que estar aquí en la vida, pero a la hora de enseñar él sabía que para él era un beneficio mayor estar con las personas a las cuales podía capacitar. Entonces, Pablo estaba muy eh, pues ansioso de volver a verlo. Entonces, Pablo actuó con responsabilidad al dejar Tesalónica eh, y de esta manera poder seguir enseñándoles tal vez en un momento eh, después de que pasara el tiempo en el que las cosas estuvieran más tranquilas. Pero eh, pues en ese momento no se podía. Entonces, continúa diciendo el texto eh, que él había intentado, eh, había intentado muchas veces eh, ir, pero no había podido porque Satanás se lo había impedido. De alguna manera nos muestra el, el, el hecho de, de que Pablo había sido persistente en buscarlos e intentar alguna otra vez poder ir, pero no había podido. Y esa es la labor del diablo, ¿no? En la vida cristiana es impedir, poner obstáculos para que el cristiano no se desarrolle, no cumpla con su ministerio. Pero también como cristianos nosotros podemos vencer las, los obstáculos, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Entonces, algo que podemos observar de Pablo es que en su enseñanza
él no solamente pues entregaba su corazón, sino que era motivado por sus alumnos. Eh, la- Cuando leemos en los versículos, en el versículo 18, en la parte B, dice, y cuál, después, en el versículo 19, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, si ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Para Pablo, eh, más allá de cualquier otra recompensa, su esperanza, su gozo, su alegría, eh, lo que él más amaba eran las personas. Que el día que cuando estuvieran delante de nuestro Señor Jesucristo, pudiera saber que las había encaminado en su vida cristiana y poderle haberles servido, enseñándoles como maestros, eh, como hijos, ¿no? Entonces, como hijos de la fe. Entonces, él tenía el deseo de ir a verlos y este era su gozo, ¿no? Sus alumnos y como maestros, como gente que en algún momento vamos a capacitar a alguien más. Creo que ese debe ser nuestra motivación. Las personas a las que les vamos a servir en los campos, en las iglesias, son las personas a las cuales nosotros les vamos a ayudar en las necesidades que ellos tengan. Es nuestro servicio lo que más les podemos dar a ellos, ¿no? Y esa era la alegría de Pablo, ¿sí? Que ellos fueran su recompensa. Eh, entonces, mm, pues continúa diciendo, continúa diciendo eh, que la enseñanza de Pablo no solamente se quedaba, ¿no?, en el hecho de que él fuera, mm, de que él fuera solo un maestro y que los amaba, sino que en su necesidad, en su angustia de ir a verlos, eh, él tuvo que pensar en las posibilidades, en lo que podía hacer. Y realmente, eh, como maestros en este tiempo, debido a la pandemia, debido a la pandemia, muchas iglesias tuvieron que cerrar, incluso nosotros como alumnos tuvimos que dejar el seminario por cierto tiempo para poder cuidar nuestra vida, ¿no?, nuestra seguridad de alguna manera. Y muchos pastores, muchos maestros pueden entender este sentimiento de Pablo al dejar a sus alumnos, al dejar a sus hermanos en la fe, porque experimentaron pues esa separación y, y realmente pues es tiempos difíciles, ¿no? Pero no podemos quedarnos solamente con las manos cruzadas, tenemos que hacer algo y es lo que nos muestra Pablo, ¿no? Que él en su deseo de no eh, abandonarlos, sino que él tenía esa ansiedad de querer volver a verlos. Y por esa razón, porque él los amaba, porque era motivado por ellos, él hace algo. Cuando llega un punto donde él ya no soporta más, donde él ya no eh, resiste la idea de no saber qué está pasando con los hermanos en Tesalónica, él, él manda a Timoteo. Y es lo que nos muestra que Pablo no solamente se quedó con ese deseo, sino que él fue movido a hacer algo, a tomar decisiones. Entonces, eh, es lo que nos muestra Pablo, lo que lo lleva a nuestra segunda característica de un buen capacitador. Y un buen capacitador es aquel que suple la necesidad. Eh, Se nos sigue diciendo, ¿no? Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en la cena y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Dios, de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Eh, entonces, eh, se nos, se nos enseña lo que el apóstol Pablo tomó una decisión y envió a Timoteo porque él mismo no podía ir, porque él mismo no podía ir personalmente.
y tuvo que enviar a Timoteo. Y Timoteo era su hijo en la fe. Él lo consideraba su hermano, su colaborador. Él les envió lo mejor que tenía, por así decirlo. Y, y entonces eh, Pablo comenzó a suplir la necesidad, tanto de los hermanos que había dejado, tanto de él, de saber cómo estaba. Él suplió la necesidad y envió a Timoteo. Y Timoteo tenía que ir eh, por, pues, por cosas principales, ¿no? Se nos dice que él fue principalmente para fortalecerlos, para alentarlos en su fe, para ayudarlos a no ser perturbados. Porque cuando Pablo salió de Tesalónica, él fue amenazado de muerte. Entonces, todas las personas a las que él les había compartido, con las que él les había capacitado, se habían quedado en una persecución. Entonces, eh, en ese tiempo, él envió a Timoteo para que los fortaleciera, para que en medio del sufrimiento, de la angustia, de las diferentes situaciones que pudieran estar pasando dolorosas, pues ellos pudieran eh, ser fortalecidos y alentados, ¿no? Entonces, y Pablo fue muy sincero, ¿no? Cuando les escribió la carta, diciéndoles que son cosas que, que estamos destinados a pasar. Creo que nos enseña claramente que el sufrimiento, eh, como, aunque se ha visto como algo doloroso en la vida del cristiano, es algo que nos moldea, es algo que nos ayuda a depender más de Dios, es algo que nos ayuda, eh, nos guía a aferrarnos cada día más a Cristo y a entender que el sufrimiento, eh, todo aquel sufrimiento que nos haga caer pues sobre la roca, ¿no? Que es Cristo, pues es bueno porque nos hace depender más de Dios y a desconfiar más de nosotros. Eh, entonces, Pablo les enseña, ¿no? Que Pablo envía a Timoteo con ese deseo de que fueran fortalecidos. Y porque los hermanos, tanto en este tiempo y en todo tiempo, sufrimos desafíos, constantemente los desafíos eh, salen, ¿no? Y tenemos que enfrentarlos. Pero muchas veces hay muchos hermanos que tienen necesidades que tienen que estar suplidas, necesidades que nosotros debemos de ver la manera en la cual ayudarlos y fortalecerlos. Y por eso, ¿no? Se nos invita a suplir las necesidades, a ir con los hermanos, ya sea por medio del internet, tal vez antes veíamos las redes sociales o algunos hermanos pastores o muchas personas como algo, por así decirlo, satánico, ¿no? Pero en este tiempo, debido a las condiciones a las que estamos, muchos hermanos tuvieron que aprender a utilizar las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, plataformas como esta, ¿no? Como Zoom, para poder estar con los hermanos y poder saber realmente cómo están en su vida, eh, pues espiritual, ¿no? Saber realmente cómo les está yendo. Y creo que eso somos llamados, desafiados a hacer algo. Creo que lo más triste y lo más, eh, lo que más puede causarnos dolor en algún momento o decepción es el no hacer nada, porque tenemos el Espíritu Santo y de alguna manera eh, tenemos que hacer algo, podemos hacer algo. Ciertamente que no es lo mismo, las condiciones pues no son las mismas, pero debemos hacer algo. No nos podemos quedar paralizados ante los desafíos que vemos en el mundo, sino debemos actuar y obviamente debemos actuar dependiendo de Dios, guiados por su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, pues se nos dice, ¿no?, que estamos destinados a pasar por tales dificultades y por eso debemos afrontarlas. Entonces, continúa diciendo, por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes sería fiel. Tenía miedo de que el Señor les hubiera vencido y que vuestro trabajo hubiera sido en vano. Entonces, Pablo estaba muy angustiado, ya lo hemos visto. Y cuando Timoteo regresó, su corazón eh, se llenó de alegría y de gozo al saber que los hermanos eh, lo extrañaban de la misma manera que los extrañaban. El afecto era mucho y, y estaba feliz, ¿no? Porque pues permanecieron. Entonces,
los desafíos que nosotros vemos en el mundo y en nuestra vida como cristianos debemos de afrontarlos. Y eh, realmente cuando vemos a Dios obrar, mostrando su amor a nosotros, eh, pues vemos que el ejemplo más grande de un buen capacitador, del excelente capacitador es Jesucristo. No hay ningún, nadie que iguala a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no solamente amaba a sus discípulos y les enseñaba con todo su corazón, sino que realmente mostró su amor y de una manera más grande, enseñándoles que el amor de Dios va más allá de la capacidad humana, entregando su propia vida para poder eh, enseñarnos y suplir la necesidad más grande que tenemos, que es el pecado que habita en nosotros. Entonces, solamente un ejemplo, ¿no?, del único líder que realmente nos ama y nos guía a capacitar a otros, nos guía a enseñar a otras personas de la mejor manera, a amarnos como Él nos ama y a suplir sus necesidades como Él ha suplido las nuestras. Y esa es mi invitación a amar como Cristo ama y a enseñar de la mejor manera que podamos. Y, y yo quisiera pues hacerme una pregunta. Estamos siendo buenos capacitadores, realmente nos estamos esforzando para que pues esforzando para hacerlo. Estamos amando a quienes enseñamos, estamos tratando de suplir las necesidades de nuestros hermanos, sabemos cómo se encuentran en este momento, porque realmente tenemos eh, esa necesidad de ver por él. Y pues yo los invito, hermanos, a que oremos. Hemos visto dos características acerca de un buen capacitador y pues que el Señor nos diga, vamos a dar. Padre bendito, Señor, damos gracias por este tiempo. Ayúdanos cada día a ver más a Jesucristo, cada día más como a ser sus mejores capacitadores, poder suplir las necesidades de nuestros hermanos. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.